Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este evento que para nosotros es tan importante. Somos podcasteros y hoy por fin estamos presentando los resultados de la encuesta POD 2021. Soy Laura Ugarte González y hoy me acompaña Martina Castro y Mariana Macaro. Martina, si quieres comenzar presentándote, esto es muy emocionante. Sí, no, es que además yo nunca, soy directora de podcasteros, también CEO de Adonde Media, y esta iniciativa nació con Adonde Media, con podcasteros, y es súper emocionante ver que ahora, tantos años después, todavía sigue, está demostrando la fuerza de nuestra comunidad. Les cuento un poco por qué nació Encuesta Pod, antes de pasar a Mariana. Pero básicamente nació por necesidad en la industria. Hemos visto que la industria va creciendo de a poco, pero sin estos datos es imposible llegar al paso más importante, monetizar y profesionalizar nuestro trabajo. Entonces, esta información ya vemos que ha sido súper impactante e importante en la industria, se ha utilizado por varios periodistas y ojalá varios de ustedes, los creadores y productores de podcast, casas de producción, para poder monetizar su trabajo. Entonces es emocionante, es un honor, además que todavía estamos juntando productores por toda nuestra región y también del mundo de habla hispana para poder a juntar esta información tan importante. Para mí me emociona muchísimo y estoy muy contenta de estar aquí. Mariana, por favor, preséntate también y arranca. Bueno, gracias Martina. Yo soy Mariana Bacaro, soy la editora de Podcasteros, soy la Project Manager y bueno, seguramente ya me conocen algunos y algunas porque estuvimos sumando esfuerzos para hacer esta nueva encuesta Pod, que la verdad tiene un récord en la cantidad de gente que participó como colaboradores. Más de 175 productores estuvieron ahí empujando, ayudando, pidiéndoles a sus oyentes que por favor contesten la encuesta, y participaron más de 3.000 personas, que también es un nuevo número que rompimos porque la edición anterior habían sido más de 2.000, así que estamos súper contentos y contentas. Y bueno, paso a Laura, si les cuento un poco cómo fue desarrollada esta edición, que fue la primera en la que tuvimos apoyo, además de los colaboradores de la comunidad, de algunas marcas que nos dieron también su apoyo, que para nosotros es muy importante. Esto no sería posible de no ser por nuestras alianzas que ustedes ya van a ver aquí dentro de la encuesta POD y que nos han apoyado en cada una de las etapas, desde convocar podcasteros hasta este momento que es donde estamos presentando los resultados. Un agradecimiento gigante para Acast en la filial de Latinoamérica. Acast es un servicio que ofrece podcast, hosting, también ofrece analítica y formas de monetizar a muchos creadores de Latinoamérica. También un abrazo gigante para Sonoro, una productora de contenido en podcast para audiencias latinas y de habla hispana en todo el mundo. Esto es posible gracias también a Squadcast, que es una solución para podcasters para que puedan tener calidad de sonido de estudio desde cualquier lugar del mundo, y por supuesto, sin la idea original de Adonde Media no existiríamos. Adonde Media, para quienes no lo conozcan, es una productora global con visión del medio y no tenemos nada menos y nada más que a nuestra CEO Martina Castro aquí acompañándonos. Así que gracias a todos los sponsors por hacer parte y, como ya lo dijo Mariana también, gracias a los casi 200 podcasters que invitaron a sus audiencias a responder esta encuesta y que se unieron con la comunidad de podcasteros para hacer posible este reporte. Buenísimo. Si quieres comienza Mariana. Bueno, la idea hoy es... Sí, ay, te muteaste, pero sí, la idea es repasar algunos de los resultados que obtuvimos en esta edición. Lo bueno es que como es la tercera, ya tuvimos una en 2017 y luego otra en 2019, hay algunos resultados que podemos comparar con los anteriores. Así que esto es una parte del reporte. El reporte completo lo pueden encontrar en encuestapod.com, tanto el reporte de esta edición como los anteriores. Y también pueden ir a ver los resultados pregunta por pregunta y usar filtros. O sea, toda la información de Encuesta Pod es abierta
Eso también es algo importante a rescatar y es uno de los temas, ¿no?, por los cuales es importante generar una encuesta como esta, que es colectiva, porque muchas veces buscamos información sobre la industria del podcast. Por un lado hay poca información sobre la industria del podcast en español, pero además la que hay muchas veces es de las plataformas, es decir, una plataforma muestra los datos de sus usuarios y usuarias, pero en este caso nosotros pudimos preguntarle a quienes escuchan, no solo por diversas plataformas, sino por información que no van a dejar dentro de la usabilidad de la app, ¿no? Como por ejemplo, qué están haciendo mientras escuchan, o algunas preferencias, bueno, temas que tienen que ver con qué es lo que están haciendo, por qué escuchan, para qué escuchan, algunos favoritismos, ¿no?, más allá de los datos fácticos. Entonces, bueno, empezamos, no los distraigo más con todo esto y vamos directamente a algunos gráficos. Me parece que esta edición fue también especial porque obtuvimos respuestas de muchos países, participaron personas que viven en más de 20 países del mundo, la mayoría está en Latinoamérica, también muchos en España y en Estados Unidos, y esta vez entre Argentina, Colombia y México está más del 50% de las personas que contestaron, seguido por España y Uruguay. Entonces, entre estos 5 países, Uruguay entró ahora con mucha gente que respondió, así que estamos Eso, también contentos vamos por eso. uruguayos, vamos arriba. Em, Así que entre estos 5 países está el 80% de las personas que contestaron la encuesta. Algo que quiero aclarar, que me parece importante, es que esta encuesta fue contestada por más de 3.000 personas. De esa cantidad de personas, lo que hicimos fue tomar solo a quienes habían contestado la encuesta de forma completa, es decir, que respondieron todas las preguntas y que además dijeron que habían escuchado al menos un episodio de podcast durante el último mes, es decir, que son oyentes activos. Así que todos los resultados que van a ver ahora y los que van a ver en el reporte se refieren a ese universo de personas encuestadas. Claro, que se autoseleccionaron, Bien. que me parece que es importante también destacar, ¿no? Que no es randomizada ni de ese estilo, pero todavía nos ofrece Sí, la forma en, sí, una mirada muy interesante a los que eligen contestar una encuesta de este tipo, ¿no? sí, que es bastante larga, estuvo online durante 4 semanas, y bueno, la encuesta era online, voluntaria y autoadministrada. Así que esas son las condiciones en las que obtuvimos las respuestas de las personas encuestadas. Em, lo primero que le preguntamos a las personas fueron algunos datos demográficos, la mayoría tiene estudios formales en universidades o terciarios, la mayoría también tiene trabajo, muchos de ellos a tiempo completo, algunos medio tiempo, pero estamos hablando de personas que tienen un nivel educativo alto, ¿no? Esto fue algo que se mantuvo en las 3 ediciones de Encuesta Pod. Y con respecto a por dónde escuchan podcast, que fue una de las preguntas que siempre hacemos y suele salir el teléfono o tablet, ¿no?, el dispositivo móvil como el dispositivo masivo en el cual escuchan. En este caso no fue la excepción, más del 80% contestó que escucha podcast a través de su teléfono, pero sí hubo algunos cambios respecto a otros dispositivos en relación a las ediciones anteriores, como la computadora y el parlante inteligente. En este gráfico vemos la comparación. El parlante inteligente, si bien es el dispositivo menos utilizado de los 3, digamos, para escuchar podcast, sí creció mucho de la edición anterior a esta. Antes menos, o sea, era un 0%, un 0, el que escuchaba a través de parlantes inteligentes y ahora pasó a ser más del 2%. Entonces, por más que sean números chiquitos, nos está marcando una tendencia. Y además de preguntarles a través de dónde escuchan, una de las preguntas fue si tenían un parlante inteligente en su casa. Y un cuarto de las personas encuestadas dijo que sí. Es decir, tal vez no lo usan tanto para escuchar Es, podcast, pero sí lo tienen en su hogar.
Eso no es menor, eso me parece sumamente interesante, porque hace un par de años esto no figuraba, ¿no? Y además toda la conversación en Estados Unidos era sobre este nuevo dispositivo y nadie en Latinoamérica lo estaba usando. Esto me parece súper significativo e interesante para aquellos productores que quieren crear podcasts interactivos, es decir, piensen en dónde se está escuchando, ¿no? Ahora, también quiero aclarar que, poner sobre la mesa que posiblemente este aumento de escucha por la computadora puede ser impacto de la pandemia, ¿cierto? Que mucha gente está escuchando en casa, capaz que no es necesario escuchar por el teléfono inteligente. Yo diría que según el otro estudio donde participamos, el de Edison Research, también está demostrando un aumento interesante desde antes la pandemia, ¿cierto? Ahora estamos en esta encuesta captando un poco de la pandemia, gente saliendo de la pandemia, entonces tenemos que como considerar todas esas condiciones, ¿cierto? Sí, tal cual. Justamente los dos dispositivos que tienen que ver con una forma de escuchar más anclada en un espacio físico, como es la computadora o el parlante inteligente, aumentaron respecto a las ediciones anteriores, así que podemos hacer esa lectura, ¿no? Como que las personas están pasando más tiempo en sus casas y el consumo entonces varía. Bien, les preguntamos qué hacían mientras escuchaban podcast, y acá también vemos unas pequeñas variaciones respecto a las ediciones anteriores. Bueno, no tan pequeñas, pero realizo tareas en el hogar, siempre fue una de las más elegidas, ¿no? La diferencia es que respecto a 2019 aumentó un 10%. Y la otra tarea o actividad que se realiza mientras se escucha podcast, que era muy elegida en 2019, la mitad de las personas encuestadas en 2019 decía que escuchaba mientras viajaba en transporte público. Y vemos que este año se redujo muchísimo y aumentó. En segundo lugar está cocinar, que también es una actividad doméstica. Entonces, claramente eso se modificó, y también trabajar aumentó, lo que estábamos diciendo, ¿no? Seguramente tenga que ver con el home office y un poco los cambios que se dan a partir del aislamiento social y del confinamiento en distintos países. Algo No, que, no, Así dale, que dale, ahí Laura, como, sí. dale. no, solo quiero resaltar que resulta muy interesante que estas actividades, aparte de realizarse dentro de la casa, también, si sumamos esto con el resultado anterior, que se hace desde un dispositivo móvil, entonces para todos los productores y productoras sí pueden confiar en que la mayoría de su audiencia está consumiendo con audífonos y que está prestando atención a lo que ustedes le están queriendo decir. Así que, bueno, un dato no menor para quienes están interesados en las narrativas y en perfeccionarlas cada vez más a su audiencia. Podemos Bien. seguir. Bueno, después las actividades que también aumentaron, que tienen el descanso, la conducción de un vehículo, que podemos pensar en un auto, o la bicicleta, ¿no? Que son modos de movilizarse individualmente y aisladamente, también aumentaron respecto a las ediciones anteriores. Y obviamente el transporte público bajó muchísimo. De hecho, también nosotros preguntamos en la encuesta cuánto tiempo tienen en llegar a su trabajo, a su lugar de estudio, y se redujo mucho las personas encuestadas, la cantidad de personas encuestadas que dice que viaja más de media hora, ¿no? Quienes viajaban más de media hora, o sea, trayectos más bien largos, se redujeron, y aumentó la respuesta de no viajo. Eso claramente está impactado por la pandemia de COVID-19. Bien, respecto al propósito de escucha, esto se mantiene igual en las distintas ediciones, que lo principal es aprender cosas nuevas y luego entretenimiento y distracción. Así que eso también me llamó la atención. Dije, bueno, tal vez con la pandemia se va a modificar el para qué escuchan podcast. Y no, sigue siendo, se sigue manteniendo entre las razones más populares aprender cosas y distraerse. Y respecto a los momentos del día, está bastante repartido. Si bien hay más personas que escuchan a la mañana, está bastante repartido a lo largo del día. Esto sucedía también en la encuesta POD 2019.
Bueno, y acá en ¿cómo descubren nuevos podcasts? Una pregunta que es súper importante para quienes están produciendo. La mayoría es por recomendaciones, por redes sociales y luego por recomendaciones de amistades o de otros podcasts, y también en la navegación de las plataformas donde escuchan. Hicimos una comparación entre, o sea, nos fijamos qué redes sociales usaban las personas que dijeron que descubrían podcast a través de las redes sociales. Y la verdad es que lo escuchan en los mismos porcentajes que la mayoría, o sea, que el total de personas encuestadas. Así que bueno, vayan al reporte y pueden ver bien qué redes sociales se están utilizando. Algo que a mí me llamó la atención también es que todavía los medios especializados o los medios de comunicación no están siendo una fuente que la mayoría de los encuestados considere buena para ver qué escuchar, ¿no? En Podcasteros, hace un tiempo, Laura Boria, que era una colaboradora de Estados Unidos, escribió sobre esto, sobre la necesidad de empezar a generar también, más allá de los contenidos en podcast, periodismo de podcast. Tenemos algunos miembros de la comunidad que siempre están recomendando, reseñando, Pablo Fischer, Maru Lombardo, pero bueno, es también para prestar atención esto, ¿no? Porque seguramente suma a la industria tener reseñas sobre los shows. Sí, súper importante. Algo que quiero destacar también, que para comparar un poco con el Edison Research Study de latinos en Estados Unidos, es que lo que estamos descubriendo ahí, que me pregunto si también se está extendiendo en el mundo de habla hispana, es que gente escucha en plataformas que no son necesariamente para podcast. Es decir, todavía la plataforma número uno es YouTube. Siento que gente como que nos da una amiga, una pista de cómo gente está descubriendo podcast, ¿cierto? Que la gente descubre dónde está. Y si está descubriendo en las redes sociales porque está en Facebook y ahí de repente le salta algo que es un podcast. La gente escucha sin saber lo que es. Eso es algún dato que muy interesante en la otra encuesta. Entonces, se puede ir como un poco concluyendo de que la gente está quedándose un poco en las plataformas donde uno descubre los podcasts. Y todavía me parece que es algo para ir viendo. Obviamente la fuerza de Spotify no es menor y ha cambiado mucho la industria desde cuando lo estudiamos la última vez. Pero interesante un poco ir viendo cómo gente llega a nosotros, ¿no? Llega a nuestro medio y cómo los mantenemos. Ese es el reto. ¿Cómo los retenemos? Sí, nombraste las plataformas y justamente no sabía si venía esta slide o no, por eso no lo había pasado antes, pero sí, lo que nombrás, Martina, también se ve en la encuesta POD. La mayoría de las personas encuestadas escucha a través de Spotify, es muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, creció un 50%. Es decir, en la encuesta POD 2019 era alrededor del 50% de las personas encuestadas que la escuchaba podcast a través de Spotify, y ahora creció al 75%, ¿no? O sea, cada vez tienen más presencia. Y YouTube está en segundo lugar, o sea, 2 de cada 10 personas encuestadas utilizan esta plataforma. Y justamente son 2 plataformas que ofrecen otros contenidos además de podcast, no son plataformas aplicaciones específicas de podcast, sino que también escuchás música, tenés otro tipo de productos, muchas veces de contenido audiovisual también. Entonces, es un dato importante, sobre todo con los más jóvenes también, que están utilizando mucho estas plataformas. En el reporte está filtrado, digamos, por rango etario, así que lo pueden ver también. iVoox, que antes tenía muchas más personas que la elegían para escuchar, redujo la presencia. Sin embargo, en España sigue siendo la plataforma más importante, más que Spotify. Tiene como un 70% de personas en España que la utilizan. Y Apple Podcast, bueno, está en cuarto lugar con el 16% de las personas encuestadas, pero quienes viven en Estados Unidos
y quienes tienen un dispositivo móvil con iOS, con el sistema operativo de Apple, escuchan en Apple Podcast mucho más, ¿no? Son más del 40% quienes escuchan Apple Podcast de quienes viven en Estados Unidos y tienen teléfonos iPhone. Sí, esto es... Sí, Laura, perdón. Muy interesante, siento, para quienes estén trabajando dentro de plataformas de distribución y quienes estén trabajando en servicios de hosting, que seguimos viendo cómo las plataformas donde se escucha son plataformas librerías, espejos, y no son directamente el website ni el servicio de hosting. Entonces, nosotros como podcasteros estamos subiendo a unos servicios para hosting, pero las audiencias están llegando a otros servicios de librerías a escuchar directamente. Y me llama mucho también la atención cómo empiezan a aparecer plataformas que compiten en este lugar con un porcentaje bajo, pero que le empiezan a competir también a plataformas que ya vienen monetizadas. Algunas de estas plataformas ya tienen la opción de ofrecer monetización para los creadores. Entonces, vamos a ver si dentro de un tiempo esto llega a evolucionar, pero por lo menos de la lista solo veo unas 3 que están permitiendo monetizar. Las demás simplemente estamos dándole escuchas a lugares que ya tienen tráfico de audiencias por otros lugares. Sí, algo más que me parece que es importante destacar es que viendo, ¿no?, como YouTube cada vez gana también más terreno como plataforma de escucha de podcast, es que les preguntamos a las personas que contestaron la encuesta si cuando los podcasts tienen una versión en video o un contenido visual también que acompaña al audio, si prefieren verlo o no. Y un tercio contestó que sí. Ahora, de las personas que escuchan a través de YouTube, aproximadamente la mitad dijo que si tiene contenido visual también lo mira. Entonces, también esto, por lo menos, es el principio, ¿no?, como una arista para volver a hacernos preguntas sobre eso, y seguramente se puede seguir investigando, pero es algo a lo que prestarle atención. Bien, esta edición tuvo 2 temas que incorporamos nuevos: preguntas sobre el consumo de niños y niñas, ¿no?, de podcast, y también algunas preguntas sobre la situación de escucha en pandemia. Nos interesaba saber si las personas que contestaron la encuesta escuchaban con niños o niñas, y un porcentaje muy chico dijo que sí, el 5%, y este 5% dijo que escucha principalmente con sus hijos e hijas, que escucha una vez por semana, y el 80% dijo que escucha acompañándolos, ¿no? Es un poco para empezar a conocer a esta audiencia infantil, digamos, de la que poco se habla, pero creo que si la industria va a crecer, también son un grupo etario al que se le puede hablar, que bueno, tal vez no lo tenemos siempre en mente, pero están, y también descubrimos que no es una determinada edad, ¿no? No es que son chicos, nenes chiquitos, sino que es bastante repartida la cuestión de las edades, así que suponemos que padres, madres se ponen con sus hijos e hijas a escuchar podcast. También pensar esa escena de escucha de podcast, empezar a tenerla en cuenta. Sí, algo que quería decir aquí es que yo sé que a veces gente ve lugares donde no hay mucha presencia de algo y dice, bueno, entonces eso no importa. Para mí, esto muestra una oportunidad, porque hay muy poco contenido en español para niños y hay mucha gente que está tratando de sacar sus niños de enfrente de la pantalla. También están tratando de inculcarles o educarlos en otros idiomas desde jóvenes, desde chiquitos. Yo siento que esto demuestra una falta de contenido, no de interés. Para mí, yo me apuesto a eso, y la gente que esté interesada en producir podcast y aumentar el contenido de calidad para niños y para jóvenes,
tienen que tomar en cuenta el mercado estadounidense, porque hay también una fuerte tendencia aquí de padres que están educando sus hijos en español o de forma bilingüe y no tienen contenido para apoyar ese tipo de educación. Yo siento que hay una gran oportunidad aquí a futuro para gente que quiera apostar para esta demográfica. O demografía, se dice, demografía. Ay, qué horrible. Siempre demuestro que no, español no es mi primer idioma, Sí, pero está. está bien, pero Pero se entiende a lo que voy, ¿no? Es decir, para mí, yo, en a dónde vamos a apostar por esto, y también siento que recomiendo que otros creadores también piensen bien en este grupo. bien. Bueno, otro tema que venimos preguntando desde 2017 son sus gustos y preferencias, ¿no? ¿Qué prefieren escuchar? Historia sigue siendo el tema más popular, ya desde 2019 mantuvo su popularidad, también investigación periodística, comedia, análisis político y lo relacionado a espectáculos, ¿no? Series, cines. Algo a destacar es que Historia es, si bien es muy elegida, es el pico, digamos, de preferencia lo tiene en España. Y en América del Sur, ¿no? Los países Colombia, Argentina, Uruguay, pero otros países también, Perú, Chile, Ecuador, tienen unos gustos en temática bastante similares. Se escucha mucho investigación periodística, también música, TV y cine, y también comedia y humor. Y algo que se destaca es que México, por ejemplo, a diferencia de los otros, tiene como el tema así predilecto humor y comedia, ¿no? Es distinto a los países de Sudamérica en ese sentido, y está seguido por autoayuda. Esta temática de autoayuda no está entre las más elegidas de toda Latinoamérica, pero sí en México, así que esto también es un dato a tener en cuenta, que se puede seguir investigando. Seguramente la comunidad mexicana pueda seguir preguntándose sobre eso, pero es un dato que llamó la atención. Y llama también mucho la atención como un género como la investigación periodística, que requiere muchísima más producción de tiempo que muchos podcasts, digamos, no pueden cumplir con la misma frecuencia. Hacer una serie de investigación, igual que ficción y otras que vemos ahí de true crime, requiere más tiempo y tal vez no puede cumplir con la misma frecuencia, pero aún así en la audiencia siguen manteniéndose parejos y competitivos. O sea que si ustedes son de quienes tienen una productora y tienen ahí un true crime, ánimo, porque sí hay un gran interés en sacarlo. Y yo siempre recuerdo lo que dice Martina, que lo dijo en el Latino Podcast Report del año pasado: la gente no escucha un solo podcast. Entonces desde ahí se puede seguir empezando a alimentar mucho el interés de diferentes géneros y de una producción a otra. Sí, le preguntamos cuáles eran los temas preferidos, y este es lo que estamos viendo, es el gráfico de esas respuestas, pero también le preguntamos cuáles son los temas sobre los que más se escuchan, ¿no? Porque queríamos comparar ahí si lo que preferían era lo mismo que lo que estaban escuchando. Y la verdad es que sí, es bastante similar. El único tema que tiene más diferencia, una diferencia de 5 puntos, o sea, tampoco es tanto, es noticias. Hay menos gente que la elige como preferida, pero tiene más proporción entre quienes efectivamente la escuchan, ¿no? Puede ser también esto de la necesidad de escuchar las noticias en un daily, bueno, pero esa fue como la única que presentó diferencias. Y en cuanto a los formatos que nombraba recién Laura, ¿no? Como el chatcast, el podcast de charla, tiene un nivel de producción que tal vez es más simple que otros, pero que igual vale la pena animarse a producir de todo. Sigue siendo el más elegido, y sobre todo con las personas de edad, los más chicos, digamos, ¿no? Los sub 35
digamos, eligen mucho este formato de 2 o 3 personas en torno a una mesa hablando de un determinado tema. Igualmente los narrativos y los de entrevista también son muy elegidos. Bueno, una pregunta que creo que inauguramos con la encuesta POD, no con esta, sino con la primera, y que es súper importante para la industria y que la tenemos en cuenta cada vez que queremos como presentarle a alguien y venderle una producción, es la cuestión de si molesta o no molesta escuchar español con otro acento, ¿no? Si eso es algo que molesta a las audiencias o no, porque cuando vamos a generar algo estamos pensando en una audiencia que no necesariamente es local, sino lo podemos pensar a nivel global. Y entonces había como cierto, no mito, pero sí algo que viene más del sector de la publicidad, que a las personas les molesta escuchar un acento extranjero, por más que sea del mismo idioma. Entonces, por eso fue muy importante preguntar esto. Y vemos que a la mayoría de las personas no les molesta escuchar en otro idioma. Pero esta Esta es sobre, perdón, esta slide es es diferente, sobre sí. cómo se hablan los podcasts que escucho. Sí, la mayoría es en español y un gran porcentaje es también en inglés. 1 de cada 2 personas Que encuestadas escucha también en inglés, pero lo que digo de los acentos también lo preguntamos, que me parece bastante importante volver a traer y sigue manteniendo la misma tendencia que las ediciones anteriores. Lo cual me parece muy Bien. interesante. Muy interesante. Porque sí, Es como que siempre hay que traer ese argumento, ¿no? tenemos que, y además que sigan, no sé si podemos volver al slide anterior, un Sí, segundito, perdón. porque no, solo esto de que la mitad reportan decir que escuchan en inglés aún. Este dato me parece súper importante para los que están produciendo acá, pero también en español, porque es decir, hay un fuerte interés en contenido en inglés y no sé si necesariamente es por practicar su inglés, hay varias razones, ¿no? Como que quizás en una futura edición de la encuesta POD vamos a indagar en esto, porque ¿por qué escuchan, no? En inglés. Para mí, y siempre lo he dicho, es que todavía no hay suficiente contenido en español, diverso, interesante, de calidad, de diferentes formas, como que aún estamos tratando de llegar a una oferta robusta que pueda decir, ok, yo ya no voy a escuchar más en inglés. Para mí es eso. Obviamente hay otras cosas que gente escucha podcast para poder practicar su comprensión del idioma, obviamente, pero no, la oferta en inglés simplemente es mayor y hay más, hay más, hay más. Entonces yo siento que es muy importante que los productores sigan como apostando a mejorar el contenido, profesionalizarlo, seguir ofreciendo cosas nuevas, innovadoras, y obviamente hacia eso queremos ir con esta encuesta, ¿no? Como esa es la idea. Y en cuanto a los acentos, simplemente quiero agradecer que ahora algo que para mí era muy anecdótico en los tiempos de Redembulante, siempre decíamos que a la gente le interesa igual una historia de otro país, no importa que no sea en su propio acento. em, Tener esta información que respalde eso es súper importante y también como me da un alivio porque siempre lo supimos, por lo menos en Radioambulante fue algo que tuvimos que un poco como luchar con eso, y va a la mano de la oferta. Para mí es que no es imposible decir solo voy a escuchar podcast de Argentina porque soy argentina. No, hay poco podcast. Entonces todavía hay, y hay también una tendencia, me parece, que yo aprecio mucho, de querer, de interesarse por el contenido producido en otro país de habla hispana. Y lo vemos en las series, lo vemos en las películas, ¿por qué no lo vamos a ver en los podcasts? Entonces, qué bien que todavía este dato nos está respaldando, porque yo he salido a hablar de esto y de forma muy anecdótica y ahora tenemos los datos para respaldarlo. Entonces, bien. Estoy contenta. Gracias. Em,
Bueno, respecto a la monetización, acá lo que vemos es, hicimos varias preguntas respecto a si se suscribían, si pagarían, ¿no? Entonces, lo primero que quiero aclarar es que 7 de cada 10 personas encuestadas dijo que pagaría o donaría dinero a su podcast favorito. La proporción de quienes dijeron que pagarían por un servicio, no su podcast favorito, sino un servicio, una plataforma que se contrata por mes para poder escuchar podcasts exclusivos, es un poco menor. Es de aproximadamente la mitad de las personas encuestadas. Y pagarían, la mayoría de quienes sí pagarían, hasta $3 mensuales por ese servicio. También les preguntamos si están suscriptos, si se suscriben a sus podcasts, a los podcasts que les gustan. La mayoría dijo que sí, aproximadamente un 70%, pero cuando comparamos si se suscriben o no con la cantidad de horas de escucha por semana, descubrimos que quienes más escuchan, más cantidad de horas por semana escuchan, más se suscriben a sus podcasts favoritos, ¿no? Que es el gráfico que está presentado ahora. Es de los que escuchan menos de una hora, que igual son la mayoría los que se suscriben, hasta los que escuchan más de 10 horas. Pero es una línea que muestra cómo va aumentando, ¿no? Más escucho, más me suscribo. Entonces, todavía sigue siendo súper importante decirles a sus audiencias, a sus escuchas de suscribirse. Para mí es como, ¿por qué no terminar cada capítulo Exacto. así y cada episodio así? Bueno, y la pregunta importante de esta edición, súper importante, fue si realmente estaban escuchando más en pandemia, si había aumentado el consumo de podcast a partir de la pandemia de COVID-19. Y la mayor parte de las personas que contestaron la encuesta dijo que sí, que aumentó su consumo. Esto también va a la mano de lo que Bien. encontramos en el Edison Research Study. Muy interesante ver que realmente la mayoría han empezado a escuchar en los últimos 6 meses. Eso es un dato del otro estudio. Y qué lindo ver eso respaldado en la encuesta POD. Para mí la conclusión aquí es, tenemos más escuchas que nunca, tenemos que retenerlos, tenemos que ofrecerles suficiente para que no se vayan y que se suscriban y que sigan como promoviendo este medio a sus amigos y sus hijos y a todo el mundo. Y también lo que yo me llevo es que estamos compitiendo con audiencias digitales nativas. Si vieron también los resultados de que llegan por redes sociales, que llegan por plataformas, así que nuestro podcast puede estar compitiendo con el tiempo que gasta esta persona en una serie de Netflix, o el tiempo que gasta viendo TikToks, o el tiempo que gasta en un Instagram Live, o bueno, y ni hablar de las aplicaciones que son de audio en vivo. Entonces, ahí hay una oportunidad súper importante para que empecemos a ver que no solo competimos con nuestros podcasts de habla hispana, sino también podcasts en inglés y contenido de habla hispana digital en español. Es muy importante también recordarles que esta encuesta tiene los resultados abiertos, así que ustedes pueden entrar a www.encuestapod.com y hacer el cruce de todos los datos. Pueden saber en Uruguay, en la franja horaria, pueden saber en México los géneros, pueden saber plataformas así, pueden hacer todos los cruces que quieran porque ese también es el propósito de Podcasteros. Queremos generar conocimiento en habla hispana para que se produzca cada vez más contenido de calidad y para que nuestra industria crezca. Quiero agradecer a nuestro cofundador, a mi cofundador y el gran Mariano Payela por haber creado esa función. Él dirigió y lideró la primera encuesta POD y creó esa base de datos para poder cruzar toda esa información. Entonces, él no está con nosotros hoy, pero está con nosotros en lo que sea encuesta POD y lo que sea podcasteros. También un agradecimiento enorme para Federico Ciccione, que es nuestro Community Manager, y para Melissa Chaile, que también está apoyando todas las gestiones de podcasteros, Gonzalo Castro, por supuesto, todo el equipo de Adonde Media que nos ha estado acompañando, y mis aplausos gigantes para Mariana Vaccaro, como siempre, por liderar este proyecto.
Bueno, gracias. Espero que puedan usar la encuesta POD. Yo creo que nos da muchísima información, y realmente estoy orgullosa de poder tener información creada en Latinoamérica para las personas de Latinoamérica, ¿no? Como, me parece súper importante, desde lo simbólico hasta lo práctico, ¿no? De querer ofrecer a una producción que estás haciendo y tener que tener datos para decirle a la persona de la startup o la empresa, lo que sea, de que vale la pena invertir en esa producción. Así que bueno, es una celebración también porque haya más voces circulando en este formato que también es como mucho más democrático que otros, ¿no? Entonces desde ahí me parece que está buenísimo poder tener datos que ayuden a crecer la industria, sobre todo en Latinoamérica, del podcast en español, pero sobre todo de Latinoamérica. Así que muchas gracias. Esperamos bueno, que puedan revisarlo. Cualquier consulta estamos en las redes siempre atentos y atentas, así que por hoy nos despedimos. Les dejamos mucha información para que lean todo el fin de semana. Eh, así que bueno, que lo disfruten. Gracias.